porque igual tenemos ahí harta gente conectada. Igual ya en YouTube se están sumando hartas personas. Ya bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Una frase dicha por Eleanor Roosevelt en el siglo XIX, que en la actualidad es ajena a la realidad de las mujeres privadas de libertad. ¿Y quiénes son ellas? Muchas de ellas son mujeres extranjeras, pertenecientes a la comunidad indígena, miembros de la comunidad LGBTIA+, madres, embarazadas, lactantes, solteras, víctimas de violencia e incluso adolescentes. Una realidad enmarcada en 4 paredes, que ha sido abandonada no solo por el Estado, sino que por la sociedad en su conjunto, caracterizada por la falta de protección de los derechos más fundamentales, tales como alimentación, trato digno en lo que concierne a su higiene, condiciones de salubridad, políticas para llevar adelante la maternidad de una manera segura e incluso durante la pandemia. Las hemos privado de poder recibir las visitas de sus familiares, redes de apoyo. Y finalmente, se les ha privado de vivir una vida en dignidad. Ante esta dura realidad, urge incorporar una perspectiva de género en el sistema penitenciario, ya que solo de esa manera seremos capaces de reconocer prácticas, valores y roles que continúan discriminando y vulnerando a las mujeres privadas de libertad. Es por esto que en septiembre del año pasado, las organizaciones Proyecto Reinserción y Redacción Carcelaria decidimos trabajar en conjunto para poder visibilizar a este grupo de mujeres. En primer lugar, creamos el ciclo de Mujer y Cárcel, el cual empezó con una etapa informativa en el que incorporamos las estadísticas más recientes sobre las mujeres privadas de libertad, visibilizando la vulnerabilidad a la que se han visto expuestas, los estándares internacionales aplicables a su situación y sus actuales demandas. Con la finalidad de continuar con este ciclo, realizamos el seminario Mujeres privadas de libertad, repensar la cárcel desde una perspectiva de género. Estamos muy felices de hoy contar con 3 expertas que admiramos mucho y que nos acompañarán para presentar desde sus disciplinas qué ocurre con las mujeres en la cárcel y cómo podemos mejorar su situación. Cordialmente, los dejo a todas y a todos invitados a disfrutar el seminario. A continuación, Antonella Berti de Redacción Carcelaria presentará a nuestras expositoras y el programa de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, por tus palabras. Bueno, primero que nada, agradecer a nuestras invitadas por acompañarnos hoy día a hablar de este tema que es tan relevante, pero a la vez tan invisibilizado. Y también agradecer a todos quienes nos están mirando a través del Zoom y por el canal de YouTube de Proyecto Reinserción. Hoy tenemos un gran panel de expositoras. En primer lugar tenemos a la profesora Olga Espinosa, candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, abogada, coordinadora de magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. En segundo lugar tenemos a Marcela Tapia, abogada, magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Austral de Chile, profesora de Derecho Penitenciario de la misma Casa de Estudios y defensora penitenciaria de la Defensoría Penal Pública de la región de Los Ríos. Y en tercer lugar tenemos a Lucía Dammert, socióloga, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. En la actualidad, además, es profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales e internacionales. Muy felices de tenerlas a las 3 hoy conversando con nosotras. Además, queremos hacer énfasis en que hoy día es el cumpleaños de Lucía, así que nuevamente muchas felicidades, Lucía, y te agradecemos nuevamente por estar esta tarde acá con nosotros. Para esquematizar un poco cómo va a ser la actividad de hoy, cada una de las invitadas va a tener entre 15 y 20 minutos para exponer, y luego al final tendremos una ronda de preguntas de aproximadamente 20 minutos para responder las dudas del público, así que por favor los invito a dejar sus preguntas en el chat de este Zoom o del chat de la transmisión en vivo por YouTube a quienes nos estén siguiendo por ahí, y nuestro equipo la hará llegar para que podamos traspasárselas a las expositoras. Entonces, en primer lugar, dejaremos a la profesora Olga Espinosa, quien nos contará sobre quiénes son las mujeres privadas de libertad. Muchas gracias, profesora, y la avisaremos por el chat también cuando quede poco tiempo. Muchas gracias, Antonella, por tu presentación.
Y gracias también, Alessandra, por esa introducción. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles unas láminas que preparé para facilitar la presentación que me han encomendado. Bueno, primero quiero agradecer a Proyecto Reinserción y a la Red Acción Carcelaria por la organización de este espacio. Creo que es fundamental, nunca es suficiente, nunca es demasiado el tener iniciativas para poder debatir sobre esta temática que es de gran complejidad. Entonces, dicho esto, el equipo me planteó dos preguntas bien concretas. Primero, me preguntaban cómo es la realidad de las mujeres privadas de libertad. Y segundo, cuáles son las principales falencias del sistema penitenciario que afectan de manera especial a las mujeres. Pero para responder estas preguntas y tomando en cuenta que el seminario tiene una clara preocupación por instalar la perspectiva de género, me parecía importante que no se dejase me parecía para mí importante iniciar mis reflexiones haciendo algunas referencias a lo que se entiende por enfoque de género. Yo sé que hay mucha gente bastante joven aquí que debe tener mucha familiaridad con los conceptos. Sin embargo, nunca está de más explorarlos en detalle. En principio, hay que romper el mito de que cuando estamos hablando de género, estamos hablando de mujeres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el género problematiza todo tipo de relaciones que se dan en espacios sociales y que van a visibilizar las circunstancias de mayor poder o de menor poder en la que todos nos encontramos. Entonces, la perspectiva de género no se refiere en exclusividad a las mujeres, sino a hombres, mujeres, población gay, lesbiana, transexual, bisexual, población queer, en fin, a todos y a todas y a todes, como les comentaba. Y otro elemento que también es fundamental y es el de las intersecciones o del de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género nos invita a reconocer en esta nueva óptica que visibiliza las relaciones de poder, que justamente no basta simplemente con una identidad sexual determinada, sino que si a esa identidad se le interseccionan una serie de otras características adicionales, tu posición de poder puede mejorar o puede empeorar. Entonces, si yo soy mujer y soy mapuche, y si tengo tez oscura o además soy lesbiana, es probable que tenga una situación más compleja para insertarme en algunos espacios que otras personas heterosexuales. Y también otro elemento importante es de que uno no tiene la misma posición de poder en todos y en todas las circunstancias, sino que esta posición de poder va a ir variando en distintos contextos por los que pasemos, incluso dentro de un mismo día. Entonces, es importante indicar todo esto para entender que no tenemos una única etiqueta ni una única posición de poder asociado al género y que en determinadas circunstancias, según los espacios de socialización en los que nos encontramos, tener algunas características pueden dejarnos en una posición de mayor poder que en otras. Bueno, y la cárcel es un espacio en donde esto tampoco está exento de no manifestarse. Entonces, en la cárcel, tanto en tu rol de funcionaria o en tu rol de persona privada de libertad, también todas estas intersecciones van a mediar para dejar en una posición más favorecedora o no a quienes actúan e interactúan en este espacio. Sin embargo, también es importante indicar que las relaciones de género ordenan la vida social de las personas. Y estas relaciones no son neutras, sino que se basan en el principio de superioridad masculina. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque este es el margen, este es el punto de partida en el cual nos instalamos.
Dicho esto, vamos a intentar visibilizar rápidamente cuál es la realidad de las mujeres que se encuentran privadas de libertad. Primero, es necesario reconocer dónde se encuentra Chile en el porcentaje de encarcelamiento respecto de los países de América Latina. Nosotros tenemos, en general, un promedio que va desde un 2% de personas encarceladas, 2 y algo, hasta cerca aún más de un 10%. Y esta situación en algunos países se ha visibilizado de manera mucho más dramática. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, bueno, definitivamente Chile es un país que viene encarcelando a mujeres de manera sostenida y de manera progresiva, es decir, en un frecuente crecimiento. Pero la situación de crecimiento de la población privada de libertad femenina no es una circunstancia exclusivamente chilena. En general, nosotros podemos observar que si uno analiza el crecimiento de la población masculina, se puede indicar y se puede identificar que en varios países esta habría aumentado en cerca de un 100%, mientras que las mujeres habrían aumentado en más de un 200%. México, Bolivia, Colombia, por decir algo. En Brasil también algunos estudios presentan un crecimiento similar. En Chile, respecto de un margen de tiempo de cerca de 7-8 años, el número o el porcentaje de mujeres se había incrementado en cerca de un 100%. Pero además hay un tema importante que es la presencia cada vez más creciente de mujeres condenadas por tráfico de drogas. Y esta situación es alarmante, y es alarmante no solamente por el crecimiento sostenido de este tipo de delitos en la población privada de libertad, sino porque también esto está íntimamente asociado a la instalación de políticas de drogas en varios de los países de América Latina. Países, en algunos de ellos, en donde esta instalación ha sido especialmente severa y ha generado un crecimiento exponencial del número de personas, de mujeres privadas de libertad por este delito. Por ejemplo, en Venezuela, desde los años 90 se había incrementado el número de mujeres por tráfico, condenadas por tráfico, alcanzando cifras actuales de cerca del 70%. En Ecuador, el año 82, eran cerca de menos de 20% las mujeres por tráfico. Y al año 2006, el 75% de mujeres estaba por este delito. En países como Argentina, Brasil, Costa Rica, cerca del 60%. En Chile tenemos aproximadamente un 45, a veces 50% de mujeres privadas de libertad por tráfico de drogas. Otro problema complejo es el tema de la maternidad y de quién es la fuente de renta de esa familia que termina siendo alejada de la madre. En un porcentaje extremadamente alto, existe, o las mujeres privadas de libertad declaran ser madres. En Chile aproximadamente cerca del 90% de las mujeres privadas de libertad han declarado ser madres. Y en un porcentaje también bastante alto, ha indicado cerca del 70-75%, indica ser además la única o la principal fuente de rentas en el hogar, lo que termina siendo una situación extremadamente compleja porque luego del encarcelamiento la subsistencia de esa familia se empeora de manera extremadamente grave. Otro dato también llamativo es el tema de la prisión preventiva. Y es llamativo porque no es un dato reciente. Desde el año 2000 yo tuve oportunidades de comenzar a estudiar el tema de las mujeres privadas de libertad. Estamos hablando del año 2000, hace 20 años. Y ya en esa época uno podía identificar que la prisión preventiva era una medida que se utilizaba muchas veces más en el caso de las mujeres que en el caso de hombres, inclusive cuando estaban imputados por los mismos delitos. Si nosotros analizamos solamente los datos generales, podemos ver que en Chile ha habido un crecimiento de la prisión preventiva, es decir, se está aplicando esta condena anticipada con una serie de justificaciones determinadas que inicialmente, al comenzar la reforma procesal penal, se aplicaba en un 25%.
solamente. Hoy se está aplicando cada vez más, cerca del 35% de personas privadas de libertad, en su mayoría hombres, se encuentra se encuentra encarcelado en prisión preventiva, es decir, antes de una condena, pero en el caso de las mujeres es 45%, casi la mitad de las mujeres que están encarceladas no ha recibido una condena. Todavía está en proceso de investigación su causa. ¿Por qué? Bueno, probablemente podemos discutirlo con más detalle en el espacio de debate y Marcela probablemente tiene también algunos elementos para compartirnos y si no también podemos debatirlos. Y hay otras condiciones que también son características regulares del encarcelamiento femenino. Un elemento frecuente es el tema del desenraizamiento familiar. ¿Qué sucede? Como vamos a ver, siempre en la mayoría de países hay mucho menos cárceles de mujeres, por lo tanto ellas terminan siendo destinadas a distintas unidades penales que las alejan de su entorno familiar. Y este alejamiento genera un quiebre en los vínculos familiares y un desenraizamiento. Y al mismo tiempo existe una sostenida expresión de brechas graves, complejas en escolaridad, en trabajo, en acceso a atenciones de salud, entre otros elementos. Otra característica lamentablemente muy frecuente en general en personas encarceladas, pero en el caso de las mujeres es una condición extremadamente presente, es el de los antecedentes de abuso sexual o de violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar de parejas, abuso sexual, violencia física durante la infancia. Y otro dato interesante y debatible es el tema de la reincidencia. ¿Y por qué comento que es un dato debatible? Porque cuando uno analiza la información comparada, normalmente la reincidencia de mujeres privadas de libertad es mucho menor si uno hace el análisis respecto de la población masculina. Pero en Chile no. En Chile, en una investigación muy interesante que realizó la Fundación Paz Ciudadana ya hace aproximadamente unos 7 años, más o menos, se identificó que el porcentaje de mujeres condenadas que reincidía era mucho más alto, lo que termina siendo un tema de preocupación que cuanto menos tiene que llamar nuestra atención y generar acciones explícitas. ¿Cuáles son las principales falencias del sistema, sobre todo de nuestro sistema penitenciario, en este marco de condiciones que forman parte de las características de las mujeres privadas de libertad? Bueno, en primer lugar, es necesario indicar que de cerca del 10% del total de recintos penitenciarios, de cárceles, que existen en el país son exclusivamente de mujeres. Son lo que se llaman los centros penitenciarios femeninos, CPFs. ¿Dónde están entonces el resto de mujeres? ¿Solamente en estos 8 centros penales? Lamentablemente no. Digo lamentablemente, pero al mismo tiempo es una afirmación que puede tener complejidad. ¿Por qué? Porque dado que no existen centros penales exclusivamente femeninos, la regla es que estas mujeres se instalen en cárceles de hombres, o lo que en el mejor de los casos se denominan cárceles mixtas, pero que son cárceles principalmente formuladas y desarrolladas y sobre todo implementadas en lógica masculina, que es del público mayoritario dentro de esas unidades penales. En estas cárceles se encuentran cerca de las 3.227 personas mujeres que a diciembre del 2020 estaban en reclusión. Bueno, y aquí tomo una gráfica de acción carcelaria que desarrolla en base a lo informe de condiciones carcelarias del INDH y a un trabajo de Guillermo Sangüesa y otras colegas que publicaron el año 2019, en donde se ponen en evidencia algunas de las condiciones más frecuentes en las que se implementa el encarcelamiento en el país, en donde las condiciones regulares son el acceso restringido a agua, la insuficiencia de espacios exclusivos para la reclusión, lo comentábamos, son solo 8 cárceles de mujeres y las mujeres se encuentran recluidas en más de esas 8 cárceles, en varias de las otras cárceles masculinas.
una serie de múltiples precariedades en condiciones de habitabilidad. Solo para que ustedes tengan una idea, la cárcel de San Miguel, donde se generó el incendio el año 2010 que mató a 81 personas, fue una cárcel que se habilitó luego para ser una cárcel de mujeres. En términos generales, ¿cuáles son las cárceles de mujeres? Salvo algunas excepciones que han sido construidas e instaladas con una infraestructura pensada para mujeres, la gran mayoría de cárceles de mujeres son adaptaciones de conventos. El mismo CPF de San Joaquín, antes conocido como Centro de Orientación Femenina, el COF, en el Metro San Joaquín, era un convento y tiene una estructura que permite observar ciertos espacios vinculados a la religiosidad católica, por cierto. Entonces, estas instalaciones no necesariamente contienen todas las condiciones más adecuadas de habitabilidad y que respondan a las necesidades, sobre todo de las mujeres. En general, las mujeres tienen estas características de abusos físicos y sexuales, y hay un informe también de Gendarmería sobre violencia, bueno, lo voy a comentar un poco más adelante, que también hace una explícita referencia a ese tema. También existe una carencia en todos los temas de educación sexual y, por cierto, de género, y además múltiples vulneraciones a la salud reproductiva. Múltiples vulneraciones que se manifiestan en inexistencia en algunos casos o restricciones o malas condiciones en las que se desarrolla la visita íntima, la visita con un compañero en general. No entiendo que hay algunas regulaciones o algunas... no estoy al tanto de si en Chile se permite, pero hay algunos países, como por ejemplo en Colombia, que el Tribunal Constitucional ha autorizado la visita íntima del mismo sexo. Entonces, pero también hay otras dificultades en torno al acceso a anticonceptivos, atención ginecológica, entre otros elementos. Entonces, cuando nosotros analizamos el sistema penitenciario, ¿cómo hay que juzgar al sistema penitenciario? Lo más importante es intentar juzgarlo en función de los indicadores, o mejor dicho, de los objetivos estratégicos que se plantea Gendarmería respecto de la DIPRES o de la Dirección de Presupuesto. Perfecto. Gracias por el aviso. Entonces, en términos operativos, uno puede identificar múltiples dificultades en ámbitos de higiene, en el acceso a salud física y mental, en limitaciones y problemas y en el acceso también a la alimentación, que ya lo comentaban en la introducción. En el ámbito de la asistencia, una serie de dificultades en la oferta de reinserción que no necesariamente reconoce la existencia de un perfil criminógeno diverso que debe de permitir adaptaciones a las necesidades particulares de las mujeres según esta diversidad de perfil criminógeno, y al mismo tiempo tampoco se instala en la lógica del contexto patriarcal en donde las mujeres al egresar, inclusive dentro de la misma condena, van a tener que enfrentar permanentemente con todas las dificultades que ello implica. Y es importante además indicar que en términos de seguridad, las cárceles de mujeres no están exentas de violencia. En términos de violencia, hay algunos, muy pocos estudios, pero hay algunos trabajos que han sido desarrollados relativamente en forma reciente, que han puesto en evidencia que existen múltiples riñas y sobre todo un nivel de violencia psicológica que genera altos niveles de estrés y depresión en mujeres privadas de libertad. Es importante indicar que la evidencia internacional lo que ha venido rescatando es de que en general, en la población privada de libertad femenina se dan algunas condiciones asociadas a una historia de violencia intrafamiliar y de marginación económica. Y estas condiciones son fundamentales de reconocer porque en función de ello es necesario estructurar cualquier iniciativa que se plantee al interior de las cárceles. Estos hallazgos son coincidentes con parte de los estudios, no son los únicos que se han desarrollado, pero parte de los estudios que han venido destacando estos mismos hallazgos que se han dado a nivel internacional.
y no quiero detenerme en esto, pero sí en una encuesta sobre calidad de vida que aplicó Gendarmería el año 2014, algunos datos presentan información que es sorprendente, sobre todo en torno al, bueno, ya les comentaba, cerca del 90% de mujeres tiene hijos, pero cerca del 25% o casi 26% habría sufrido abuso sexual en la infancia y cerca de 45% habría sufrido intrafamiliar también. Entonces, son datos que en términos concretos, operativos, nos muestran una realidad de gran complejidad. Concluyendo, ¿cuáles son los desafíos que debiéramos plantearnos? Creo que es fundamental reconocer la importancia que tiene la maternidad para las mujeres, pero no solamente en términos de ser una fuente de incentivo para generar mecanismos y para generar opciones de reinserción social. También es importante reconocer que en torno a ese vínculo, no solamente maternal, sino también familiar, en términos más extendidos, se dan una serie de dinámicas de subsistencia para las mujeres dentro de la cárcel. Dinámicas que no son necesariamente fáciles de cubrir con la oferta que entrega el propio sistema. Entonces, es necesario que se reconozca la visita como un ámbito clave dentro de la subsistencia y de la dinámica de encarcelamiento femenino. Otro elemento fundamental es la necesidad de generar dinámicas de empoderamiento. No basta simplemente con entregar educación, con trabajo, sino es necesario instalar liderazgos que permitan empoderar y enfrentar un escenario patriarcal, un escenario en el que partíamos diciendo que es principalmente, que reconoce principalmente la superioridad masculina. A ese espacio, a ese contexto social van a retornar las mujeres. Y por cierto, es fundamental generar todas las condiciones para que las mujeres puedan tener acceso a condiciones de vida digna. Y eso pasa por acceso a bienes básicos de higiene, acceso a atención de salud y también a una serie de atenciones de índole no solamente del ámbito de salud física, sino psicológica, sino también que permitan cubrir las grandes brechas deficitarias en educación y de experiencia laboral formal en la que se encuentran las mujeres. Y por cierto, la capacitación y el cuestionamiento de las condiciones actuales de relacionamiento que instalen y profundicen la perspectiva de género resultan fundamentales para cualquier dinámica que se establezca en contextos de cárceles femeninas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Olga, por esa presentación tan completa e interesante, ¿no es cierto?, sobre las características de este grupo tan invisibilizado. Les recordamos a todos los que nos están siguiendo por el Zoom o por YouTube que pueden dejar sus preguntas en el chat para hacer al final de las exposiciones a las invitadas del día de hoy. Ahora vamos a dejar con la palabra a Marcela Tapia, defensora penal pública, quien nos contará sobre la realidad de estas mujeres en el contexto del sistema de justicia criminal y el sistema penitenciario. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a Proyecto Reinserción la invitación. Me han pedido que como defensora penitenciaria me refiera a cómo es la realidad de las mujeres privadas de libertad, desde mi experiencia, o sea, desde el trabajo en terreno. Y cuáles son las principales falencias del sistema penitenciario que afectan a este grupo de personas. Entonces he intentado identificar ciertas problemáticas penitenciarias que son propias del grupo, relativas a condiciones carcelarias y que determinan gran parte de los requerimientos que nosotros también tenemos como oficina. Una problemática fundamental que tienen las mujeres presas es el espacio físico que se destina para habitabilidad. ¿Ya? En las cárceles mixtas son espacios separados del resto de la población masculina, como decía Olga, es decir, se cumple con el estándar internacional del principio de separación, que significa separar los espacios entre mujeres y hombres, pero por la cantidad de mujeres presas, que es notoriamente inferior a la población masculina, no en todos los penales se aplica el principio de clasificación, que significa disgregar a los presos en función de su complejidad delictual. Entonces, internas que tienen un bajo compromiso delictual se ven obligadas a convivir con internas que tienen un alto compromiso delictual. Y esto no ocurre con la población masculina.
en general, porque respecto de ellos se les clasifica en base a categorías delictuales en módulos separados. Entonces tienen módulos de conducta, módulos laborales, módulos de alta complejidad, entre otros. Lo anterior, fíjense que trae varias consecuencias. Primero, supone un contagio criminógeno considerable, mayores roces y violencia también entre las internas, un estado psicológico de alerta constante, lo que desencadena en que aparezcan o se activen trastornos psicológicos serios en estas personas, como por ejemplo depresión, trastornos de personalidad, ideación suicida, entre otras cosas. El hecho de que no haya espacio para hacer esta clasificación significa en la práctica que no se da un escenario favorable para la conducta. O sea, hay una imposibilidad o dificultad excesiva para hacer o construir conducta y para mantenerla. Esta dificultad repercute directamente en la obtención de beneficios intrapenitenciarios. Entonces es común encontrarse con que son pocas las mujeres que obtienen beneficios intrapenitenciarios. Entonces, a partir de un tema que tiene que ver con la organización espacial, ¿cierto?, de los edificios, celdas, amoblamiento, entre otras cuestiones materiales, se produce ahí una desigualdad de trato que está enraizada en la arquitectura y diseño de la cárcel, la que ha sido pensada tradicionalmente, ¿cierto?, para recibir y mantener a población masculina. La mujer presa queda relegada, como comentaba Olga, queda relegada a la dependencia anexa, ¿ya?, y separada del grupo de los hombres en aquellas cárceles mixtas. No se piensa tanto en centros penitenciarios femeninos, de hecho hay 8 a lo largo del país, o centros que atiendan ciertos grupos considerados por el derecho internacional como vulnerables, especialmente vulnerables, como las minorías sexuales, enfermos, personas con alguna discapacidad, por ejemplo. Es interesante destacar que en este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia, ¿ya? Y aquí vemos que hay un estándar cierto que no se está cumpliendo. En materia de traslados de unidad penal, por ejemplo, el hecho de que haya menos cárceles de mujeres, dado el porcentaje de población femenina encarcelada, que es menor, ¿cierto?, a la masculina, significa que no todas pueden cumplir condenas cerca de su lugar de residencia, ¿no? Nuestra oficina recibe muchas peticiones de traslado de unidad penal por este motivo. Entonces, una mujer, al estar cumpliendo condena, lejos de su núcleo familiar, se afectan los procesos de reinserción social porque uno de los criterios que es utilizado por los profesionales que realizan los informes psicosociales y que acompaña la postulación de beneficios intrapenitenciarios o la libertad condicional es el arraigo social y familiar. Para no perder ese arraigo social, familiar, hay que tener la posibilidad, ¿cierto?, de mantener el contacto con los seres queridos. Entonces, en materia de traslado, si bien la problemática es transversal a todo grupo de presos, hay menos opciones de cárceles para las mujeres y otros grupos, ¿cierto?, que están en la misma condición de vulnerabilidad. En materia de protección a la maternidad, es posible encontrar espacios acondicionados para la atención de mujeres que estén en periodo prenatal, postnatal, y también salas cunas o espacios acondicionados para atender a niños menores de 2 años que estén con sus madres en prisión, pero no en todos los penales. Ha habido avances en la materia, eso no se puede negar. Aquí en la cárcel de Valdivia, por ejemplo, la empresa que es una cárcel concesionada, ofrece el servicio de sala cuna y hay dependencias separadas para que las madres puedan atender a sus hijos y pasar tiempo con ellos, pero no es la realidad de todos los penales. Ahora bien, a propósito de la pandemia que a todos nos está afectando, el servicio de sala cuna fue suspendido en las ciudades que están en fase 1, debido a los protocolos sanitarios, ¿cierto?, aplicables en esta fase. Eso ha significado que hoy en día no esté en funcionamiento el servicio. Entonces, si uno va a la cárcel ahora, en estos momentos, ¿cierto?, es posible encontrar a mujeres, madres con hijos lactantes, sin que se les ofrezca el servicio de sala cuna y pediatría. ¿Ah? Al respecto, se dictó un indulto COVID-19 por el presidente de la República en abril del año pasado, que solo favoreció a aquellas personas que a la fecha de entrada en vigencia de esa ley reunían los requisitos. Por lo tanto,
Este indulto favoreció a las mujeres embarazadas y madre de hijo o hija menor de 2 años residentes en la unidad penal, siempre y cuando cumplieran con otros requisitos adicionales, pero con posterioridad han seguido ingresando internas que cumplen los requisitos, pero a las cuales no se les ha hecho extensivo el beneficio. Nosotros como oficina, por ejemplo, hemos solicitado la sustitución de la pena privativa de libertad por arresto domiciliario total respecto de aquellas mujeres madres con hijos lactantes dentro del penal, pero en base a normativa internacional. Y afortunadamente la judicatura que está en la zona a la que pertenezco ha entendido la problemática y ha excedido esta sustitución, no en base a normas de derecho interno, sino que en base, ¿cierto?, a normativa internacional. Pero es jurisprudencia muy minoritaria. Hay otro fallo también de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que procede de la misma forma respecto de una mujer con un embarazo complicado, pero son fallos excepcionalísimos dentro de nuestro sistema. Bueno, a propósito de embarazadas, tampoco imposible olvidar el caso de Lorenza Cayubán, ¿ya? Seguramente muchos de ustedes conocen el caso mujer indígena embarazada, privada de libertad, que dio a luz a una niña, ¿cierto?, encadenada y frente a un gendarme. Aquí la Corte Suprema dijo que esta era una muestra de la interseccionalidad de la discriminación sufrida por una mujer indígena en su condición de madre privada de libertad. En materia de sanidad, también la falta de espacio para mujeres repercute en la falta de módulos especiales para tratar temas de drogodependencia en mujeres. Derechamente, en muchas cárceles no se tratan estos problemas. Bueno, yo voy a aludir, digamos, a la cárcel de mi zona porque es donde yo trabajo, ¿cierto? Y donde tengo, ¿cierto?, mayor experiencia, pero, por ejemplo, en mi cárcel, en la cárcel de Valdivia, existe un módulo que es de tratamiento para personas con problemas de drogodependencia, pero es para hombres. No existe el mismo módulo para mujeres, en circunstancias que muchas de ellas presentan altos índices de adicciones a drogas adicciones mantenidas durante años. Bueno, en materia de atención de salud especializada para la mujer, el derecho internacional, a través de las reglas mínimas de tratamiento para los reclusos y otros instrumentos especiales, como las reglas de Bangkok, ha dispuesto que es de absoluta necesidad que en los centros de mujeres o en los lugares donde hay mujeres haya servicios periódicos de ginecólogo y de pediatra, además del instrumental de obstetricia, para el caso de que excepcionalmente se tenga que atender un parto. Cuestión que sería muy excepcional porque el niño o niña, ¿cierto?, debería nacer en un hospital civil para evitar el estigma de nacer en prisión. En materia de actividad laboral y formación para el trabajo, por lo menos lo que yo he observado es que la problemática es transversal a todo grupo, ¿ya? Pero de todas formas, este es un campo que requiere, a mi juicio, una revisión desde la perspectiva de género que erradique todo tipo de discriminación en lo relativo a la igualdad en las condiciones de acceso al trabajo y de oferta también en las clases de trabajo. Lo mismo para educación. ¿Por qué? Porque estas áreas son las principales herramientas de reinserción social. Y si bien nuestro país hace, ¿cierto?, algunos esfuerzos en la materia, hay deficiencias graves, bastante graves. Como les comentaba, la conducta es la llave maestra que permite acceder a talleres, a trabajos dentro del penal y por consiguiente, ¿cierto?, a beneficios intrapenitenciarios que impliquen la salida del penal. Entonces, si no hay clasificación en el colectivo, ¿cierto?, de las mujeres, es más difícil hacer y mantener conducta, lo que repercute directamente en estos beneficios. En el ámbito disciplinario, lo que se ha observado es que, bueno, hay violencia, pero es menor en relación con el colectivo masculino. Me refiero a que no se dan tanto los motines, los intentos de evasión o la tenencia de objetos peligrosos, ¿ya? Más bien los partes de disciplina suelen ser por desobediencia o falta de respeto en el trato, ¿cierto?, con las funcionarias. Y no se da tanto la práctica del pago al contado. Miren, el pago al contado consiste en la aplicación de golpes o la exigencia de realizar ejercicios físicos por exigencia que hacen ciertos funcionarios de gendarmería a cambio de no dejar registro de la falta cometida por él o la interna, ¿ya?
y por ello, ¿cierto?, no arriesgar una calificación de conducta que impide el acceso a algún beneficio intrapenitenciario, ¿ya? Y esta práctica no es que yo esté mencionando esto, sino que esto lo dijo el INDH ya en el año 2017 en su informe carcelario, prácticas que se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, la oficina penitenciaria recibe muchísimos requerimientos, algunos de los cuales requieren evidentemente intervención judicial, y en esta materia, si bien no hay tribunales especializados, el juez de garantía tiene el control de la etapa de la ejecución de la pena y puede y debe controlar lo que pasa en esta etapa. La administración penitenciaria tenemos que tener presente que se manifiesta a través de actos administrativos que pueden afectar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, por ejemplo, un traslado de unidad penal, una sanción disciplinaria que no esté ajustada a las normas reglamentarias. Entonces, todo esto es revisable por la judicatura. Por lo tanto, la litigación en esta materia en gran parte también consiste en evidenciar o mostrar estas problemáticas al juez y que son relativas a condiciones carcelarias, dando cuenta, ¿cierto?, de las características particulares del grupo para que se juzgue con perspectiva de género. Bueno, por último y para cerrar, ya me avisaron de que me queda poco tiempo, quisiera decir que no tenemos que olvidar que el castigo penal consiste en la pérdida de la libertad ambulatoria, esto es la capacidad, ¿cierto?, libre de desplazarse de un lugar a otro, no la pérdida de los demás derechos fundamentales. Al contrario, respecto de esos derechos fundamentales, Gendarmería tiene una posición de garante, por lo que cuando hay un agravamiento de las condiciones carcelarias o un tratamiento deplorable, ahí hay un exceso de castigo penal que no es legítimo. Bueno, en palabras simples, aparte del castigo penal, que implica privar de libertad a la persona, se le está haciendo sufrir. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por esa gran exposición que nos ayuda también a entender la realidad un poco más del día a día de este grupo de mujeres. Para finalizar con las exposiciones, vamos a dejar con la palabra a Lucía Dammert, que nos hablará sobre los principales desafíos actuales del sistema penitenciario y además sobre qué políticas públicas con perspectiva de género se han implementado en otros países. Sí, Lucía, te dejo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Quiero decir que comparto totalmente lo que ha dicho Olga y Marcela. Me encanta este grupo. Quiero agradecer especialmente al proyecto Reinserción y a la red de acción carcelaria. He estado mirando casi toda gente joven, lo cual es muy bueno porque el tema carcelario es un tema que muchas veces es bien invisibilizado y con poca investigación y con poca acción. Y por eso es que estoy acá el día de hoy tratando de dar algún aporte. Hay dos cosas que sabemos. Uno, sabemos que la cárcel es un espejo de la sociedad en la que vivimos. Lo segundo es que cuando uno pone un pie en la cárcel, las posibilidades de salir o interferir en una carrera criminal se disminuyen sustantivamente. Las políticas de seguridad lo que buscan cuando tratan de efectivamente inhibir el desarrollo de carreras criminales es evitar que la gente vaya presa. Ese debería de ser, digamos, el objetivo de una política de seguridad que lo que busque no es dejar a la gente inhabilitada, ¿cierto? Sacarla de circulación, sino efectivamente desarrollar mecanismos de protección. Y en ese marco lo que quisiera decir es que en nuestra sociedad y en general en nuestros países latinoamericanos, bueno, podríamos decir en muchos países, uno, la cárcel no importa. No importan las políticas públicas, no importan los presupuestos, no importa en la discusión, ni siquiera, tal vez en el Ministerio de Justicia, pero en general los ministerios de justicia son ministerios pobres, con muy poco peso político. Entonces la cárcel es un actor súper secundario, es un hermano pobre en el sistema de justicia criminal, donde hemos puesto mucho más énfasis, inversión e interés en policías y, bueno, también en Chile, en el sistema, digamos, Ministerio Público y Poder Judicial, ¿cierto? Y la cárcel termina siendo una cosa secundaria. Segundo, en nuestros países las clases subalternas tampoco le importan a nadie, ¿cierto? Lo que pasa, la crisis que ha descrito Olga y Marcela, es una crisis que no le importa a la gente porque finalmente se concentra en un grupo de la población que es un grupo pobre, marginado y vulnerado, porque acá no hay un proceso, digamos, de poblaciones marginales o vulnerables. Acá hay gente que la hemos marginado activamente, digo que hay que cambiar el ver, es activo el accionar.
Entonces, no nos interesa, no le interesa a la sociedad, digamos, a una parte importante de la sociedad. Mucho menos le interesan las mujeres pobres, ni sus hijos, ¿cierto? Porque este mismo diagnóstico que ha dado Olga y que ha dado Marcela, lo venimos discutiendo probablemente 15, sino 20 años, con números menores, sin duda, pero es exactamente el mismo diagnóstico. Es un diagnóstico de mujeres pobres, jefas de hogar, víctimas de violencia intrafamiliar y violaciones o abusos sexuales, con bajísimos niveles de educación y desarrollo laboral, que entran a la cárcel porque hemos generado una guerra contra la droga que se mide con indicadores de éxito por la cantidad de gente que detenemos. Esa es básicamente, digamos, la línea de base en la que estamos. Entonces, si uno dice, metí 1000 personas presas, es titular del Mercurio. Si uno dice, recuperé 400 mujeres en un programa de trabajo interdisciplinario, no va ni siquiera en la página 154 al lado del obituario. Y por ende, es parte muy importante de la definición de política pública, este rol que tiene el sistema de justicia criminal de sumar cada vez más gente y cada vez más mujeres en el sistema carcelario. Ahora, ahí me gusta mucho el concepto de Patricia Pérez cuando dice que sí, es verdad que hay que buscar igualdad, pero hay que buscar igualdad en la diferenciación. Porque un hombre y una mujer que entran presos no entran en las mismas condiciones. Y muchísimas veces las mujeres que están siendo detenidas, por ejemplo, por microtráfico de drogas, son el eslabón más débil del sistema de venta de drogas. No es que caen más presas porque saben hacer menos el negocio. Muchas veces son entregadas por el resto de la estructura de venta de drogas para cumplir con la cuota de detenidos. Y todos sabemos perfectamente que gran mayoría de mujeres que están detenidas son efectivamente mujeres que levantan su hogar a partir de la venta de drogas en sus barrios. En muchos casos, ni siquiera sus hijos tienen problemas de consumo problemático, y en algunos casos empiezan a tenerlo, porque lo ven, y esto es un problema latinoamericano en realidad, lo ven como una forma de subsistencia. Entonces, lo que me parece muy importante de anotar acá es que lo que tenemos es una población, lo que estamos conversando en esta ocasión, es de una población que es profundamente invisible al debate público central, ¿cierto? Y que cuando uno trata de hablar, y ustedes en la red, ¿cierto? Que van a tratar de hacer actividades de incidencia, se van a encontrar con que este tema es interesante, pero que al rato nadie le pone 5 pesos. ¿Cuánto costaría tener no cárceles adaptadas a las mujeres, sino cárceles de mujeres? Efectivamente pensadas desde una perspectiva de género, donde uno pueda tener espacios propios, no solamente para tener a los niños en mejores condiciones, sino también para tener tipos de desarrollos personales que son distintos. Las mujeres dentro de los sistemas carcelarios tienen mucho más sentido de comunidad que los hombres, ¿no? Estas famosas pandillas que ocurren en los sistemas carcelarios, en el caso de las mujeres son muy distintas. Y sin embargo, esa diferenciación en la igualdad ante la ley es una diferenciación que es muy difícil de encontrar, porque finalmente las políticas públicas donde pones la plata es donde pones verdaderamente el interés, y lo que tenemos hoy en día son bajísimos niveles de desarrollos o programas positivos o buenas prácticas. Efectivamente, una de las cosas que llama la atención en Chile es el crecimiento de la participación de mujeres en el sistema penitenciario, un crecimiento que no tiene parangón además con el nivel de complejidad del fenómeno, muchas de ellas verdaderamente por situaciones de microtráfico, que son situaciones menores y que, como les digo, responden a la segunda cosa que sabemos, y es que cuando las metes en la cárcel después ya no las puedes sacar del círculo criminal. El sueño de la rehabilitación dentro de la cárcel es muy complejo, y es mucho más complejo para las mujeres, que quedan aisladas, ¿cierto? Que quedan botadas con muy poquitas visitas, con muy poquita relación social, incluso la familia les da la espalda en muchos casos. Y por ende, muchas de las políticas sociales, y vamos a hablar de los países más desarrollados, muchas de las políticas públicas lo que van es a que
mujeres con, por ejemplo, mujeres que tienen o las encuentran con droga tratando de ingresarla al sistema penitenciario, no van presas, porque está el supuesto que están siendo utilizadas por parejas, ¿cierto? Por exparejas, por grupos criminales para ingresar la droga al sistema penitenciario. No es que tienen un negocio armado, son parte del crimen organizado. Entonces, cuando uno empieza a mirar cómo algunos países están reconociendo, entre comillas, el rol, ¿cierto?, en la intersección de lo que significa la participación de las mujeres en ciertos hechos criminales, en ciertas estructuras criminales, efectivamente lo que vemos es que es una iniciativa cada vez mayor para evitar su ingreso en el sistema cerrado. El daño que el ingreso de una mujer tiene en el sistema cerrado sobre su familia y sobre sus hijos ha sido súper estudiado. Y acá en Chile hay muchas investigadoras que están mirando cualitativa y cuantitativamente el daño que genera una mujer encerrada a la familia, ¿cierto? A su círculo cercano y intermedio. Y desde ese punto de vista, cuando ustedes me invitaron y me preguntaban, bueno, hay que hablar de las políticas públicas efectivas, la verdad es que me da un poco de vergüenza, porque no hay muchas. Lo que tenemos son programas piloto, son iniciativas esporádicas, espasmódicas, totalmente puntuales, donde tienes 20 cupos en una esquina, 50 cupos en otra, programas que muchas veces duran poco tiempo, y que desde ese punto de vista no permiten necesariamente decir que tenemos políticas públicas, ¿cierto? Para la reinserción de las mujeres efectivamente, o políticas públicas para disminuir la participación de las mujeres en el sistema carcelario. Creo que hay tres cosas que vale la pena mencionar con algún nivel de especificidad. La primera es, efectivamente, en algunos países, por ejemplo, como Costa Rica, se han hecho esfuerzos más que significativos. Por ejemplo, Costa Rica modificó la ley de drogas y habilitó las posibilidades de medidas alternativas a la prisión, ya sea detención domiciliaria, libertad asistida, libertad con el famoso grillete electrónico, para mujeres que justamente hayan cometido delitos de introducción de droga penales y que tengan situaciones específicas de vulnerabilidad, ya sean pobres, jefas de hogar, estén con personas, niños o adultos mayores a cargo. Y esa ha sido una de esas iniciativas que ha tenido resultados muy positivos, evitando el ingreso de muchas mujeres que efectivamente no son el eslabón más fuerte de la criminalidad organizada al sistema carcelario. Lo mismo en Ecuador se hizo una modificación del Código Penal que permitió que algunas personas que eran detenidas, especialmente mujeres que eran detenidas con menos de 50 gramos de droga, reciban mucho menos niveles de prisión, en la mayoría de casos no fueran detenidas cuando efectivamente previo a este cambio sí iban a la cárcel. En el año 2008, hace ya varios años atrás, en Ecuador se hizo un indulto específico para mujeres microtraficantes, reconociendo en el fondo, sin decirlo, porque por supuesto el Estado muchas veces reconoce sus errores muy tarde, que había sido un error meterlas presas, ¿cierto? Y generar el daño social estructural que se ha generado. En general, uno podría decir que hay una cierta tendencia al uso del arresto domiciliario o a la suspensión de condena de mujeres embarazadas o mujeres que son madres de hijos pequeños en países tan diversos como Panamá, Argentina, Uruguay, Costa Rica nuevamente y Colombia. Esto que se ha hablado acá de la idea de los jardines maternales, uno puede encontrarlo en Argentina, en Costa Rica también, en países donde se ha puesto un esfuerzo significativo para tener programas materno-infantiles que traten de estandarizar la atención médica para los niños entre 0 y 4 años, para que justamente, como bien decía Marcela, no se lleven el estigma de haber nacido y crecido dentro del sistema carcelario. Hay jardines, hay casas cuna, les podría mencionar muchas iniciativas, pero todas tienen en común que son iniciativas parciales.
que son iniciativas muy puntuales, que no impactan ni a la mitad de la población femenina que tiene hijos dentro del sistema carcelario. Una experiencia que a mí me parece especialmente relevante, tomando en cuenta, digamos, el tamaño, siempre cuando se habla de Uruguay hay que mencionar, ¿cierto?, que el N en Uruguay es un N muy chiquitito, es una población muy pequeña, pero en Montevideo se construyó un hogar materno extramuros, y ahí se alojan a las recursas que tienen hijos menores de 4 años, se instaló una guardería, y se generaron formas del trabajo de los guardias muy distintas, ¿no? Y en algunos casos incluso se trató de buscar espacios para que los niños ya no mayores de 4 años vivan en las cercanías o en los alrededores de este centro maternal, reconociendo el derecho de los niños a estar con sus madres, pero además que efectivamente son las mejores formas de avanzar. Pero también, y acá hay un segundo nivel, hay muchos programas que tienen un impacto importante de la relación público-privada. El sistema carcelario en América Latina está votado por la política pública, pero son pocos los que trabajan dentro del sistema y muchas veces son organizaciones no gubernamentales, fundaciones, la iglesia, especialmente la iglesia evangélica, y si quieren podemos hablar de largo sobre sus prácticas, especialmente con las mujeres, ¿cierto? Tienen roles interesantes. Por ejemplo, con el tema de las drogas, un programa que a mí me parece especialmente interesante es uno que se desarrolló en Argentina, que las embajadas de los países angloparlantes financiaron para tener un programa especial de asistencia a las mujeres angloparlantes. Y pareciera que son pocas, pero cuando ustedes empiezan a mirar en muchos países latinoamericanos, con el fenómeno de las burreras, las mujeres que llevan y traen droga, bueno, y este amplio mundo del tráfico y microtráfico, no son pocas personas. Y ese fue un programa que fue evaluado efectivamente como un programa prometedor, como la gran mayoría de programas que tiene América Latina en general en términos de las políticas para enfrentar el problema del aumento de las mujeres en el sistema penitenciario. Podría efectivamente mencionarles algunos otros programas, sé que Gendarmería también ha hecho un esfuerzo, pero lo que me gustaría es decir que la experiencia que tenemos nos debería de llevarnos a concentrar un poco en lo que Marcela y Olga han explicitado previamente. Y lo que han explicitado previamente es que efectivamente al hacer el diagnóstico uno podría pensar en 1000 barreras previas antes de encontrarnos con la mujer encarcelada. El Estado hoy día no le genera un espacio de reinserción, no le genera un espacio de sosiego, no le genera ni siquiera un espacio de protección, sino les genera un espacio de contagio criminal, de aumento y naturalización de la violencia, un espacio de mayor pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado, porque efectivamente la relación con los gendarmes y las gendarmes no necesariamente es la mejor en todos los casos, y muchas veces aumenta los problemas de consumo problemático de alcohol y drogas. Entonces, el objetivo, creo, en muchos casos, es ver cómo uno puede desarrollar políticas públicas que lo que hagan es ponerle mucho énfasis en los pasos previos. ¿Esto qué requiere? Requiere de una transformación del sistema de justicia criminal. Y acá hay que dar un paso hacia atrás. Y ya no solamente mirar el sistema carcelario, sino mirar las políticas, la política criminal que tiene un país, ¿cierto? Mientras nosotros sigamos persiguiendo macetas, plantas, droga en general, mientras la política principal sea ir por el último eslabón de la estrategia, digamos, de venta de drogas, vamos a tener cada vez más personas y mujeres más bien pertenecientes a estos grupos subalternos o a estos grupos vulnerados y marginados de la sociedad en el sistema penitenciario. Y por eso, una forma necesaria para enfrentar esta situación es tratar de reconocer que esa estrategia de la lucha contra las drogas no ha funcionado. Y una de las consecuencias es lo que estamos discutiendo hoy día. Pero hay un montón de otras consecuencias donde las mujeres además juegan un rol generalmente mucho más complejo, ¿cierto? Un rol de
de víctimas en muchos casos, de situaciones de control, de violencia y de victimización por el solo hecho de ser mujeres. Si no, miren lo que pasa en Centroamérica, donde las mujeres que participan de las pandillas, que hay muchos programas de televisión que dicen, sí, ahora hay cada vez más mujeres pandilleras, ahora las mujeres matan, sí, pero cuando uno va a mirar en el sistema, dentro del sistema de las pandillas, las mujeres lo que están es juzgadas, jugando un rol dentro de estructuras totalmente machistas y patriarcales, donde la violencia que se ejerce contra ellas es doble o triple por el solo hecho de ser mujeres, donde hoy día las pandillas, en vez de matar al jefe de la pandilla contraria, matan a su mujer, como una expresión de violencia. Entonces, es necesario para poder revisar lo que están revisando ustedes, que es la interseccionalidad en el marco de los sistemas penitenciarios, creo que es necesario tener una discusión un poco más amplia y reconocer que finalmente es cierto que la cárcel, ¿cierto?, es un espejo de nuestra sociedad, es una sociedad donde efectivamente más allá de algunos espacios limitados, diría yo, donde las mujeres tenemos similares capacidades y similares espacios de representación, nuestra sociedad todavía, la mayoría de las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres, son víctimas, digamos, de una sociedad tremendamente discriminadora, y son poco receptivas de apoyo estatal. Y acá, solo en este marco de mirar que la sociedad se representa en nuestro sistema carcelario, solo quisiera mencionar, digamos, me quedan 5 minutos, 2 cosas que son para la discusión de futuro, y acá hay mucha gente joven y tiene mucho futuro para discutir. Uno es qué va a pasar en el formato del post-COVID, ¿no? El post-COVID va a traer más violencia, ya lo estamos viendo en las calles, hay cada día más homicidios, muchos de esos homicidios, la víctima es mujer, estoy segura que muchos de esos homicidios son femicidios, y requerimos entonces cambiar la ley para aumentar las posibilidades, por ejemplo, una ley 2.0 en términos de la definición del femicidio. Hay mucho más violencia en la cotidianidad, hay un aumento significativo en la presencia de venta de drogas, y por ende, sin ningún dato, digamos, claro todavía, por ende, mucho más participación de mujeres en la venta de drogas. Por ende, probablemente va a haber un hacinamiento mayor, porque las policías saldrán a buscar a aquellos que son el eslabón más pequeño, y el eslabón más pequeño termina siendo las mujeres. Pero ese es el lado que yo creo que hay que mirar con mucha preocupación, yo diría el lado negativo. Pero por otro lado está el positivo, y es que estamos a puerta de la discusión constituyente, además de 6 elecciones, pero la verdad es que no sé si las 6 elecciones nos llevarán a un mundo mejor. Pero sí creo que la discusión constituyente nos puede permitir tener una revisión sobre los derechos, sobre las libertades, sobre la utilización de la ley, ¿cierto? Sobre el reconocimiento de algunas diferencias, y sobre todo en la definición clásica de lo que significa los ciudadanos como ciudadanos activos, que requieren ser reconocidos en sus necesidades. Si tuviéramos un Estado más fuerte, tendríamos un Estado que encontraría a estas mujeres probablemente antes de ser vendedoras de droga para subsistir. Las encontraríamos antes de cuando las postas realmente funcionen o el sistema educativo realmente funcione. Y creo que ese es el lado positivo de la conversación que viene en Chile, donde más allá de discutir solamente el sistema carcelario, tenemos que empezar a mirar una foto un poco más grande, que nos permite entender entonces por qué estamos hablando de probablemente el grupo, entre comillas, menos relevante para la política pública. Probablemente algunos, no sé si habrá alguien acá del mundo de la política pública, dirá que esto es mentira, que hay mucha iniciativa, pero la realidad es que cuando uno mira la plata, hay muy poquito invertido en esto. Y la mayoría de las autoras y las especialistas y las investigadoras en temas de cárcel han publicado ya por 20 años que esto que estamos hoy día discutiendo iba a venir. Y los textos de Olga, las investigaciones de Marcela, todo demuestra que lo que viene es aún peor. Entonces creo que es el momento también de empezar a discutir en este marco constitucional cómo, no solamente las grandes discusiones, digamos, constitucionales, sino cómo la redefinición del Estado, de los valores y de los principios, nos puede llevar injustamente, digamos, de forma un poco más oblicua, a resolver algunos de los problemas que acá todos han planteado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Lucía, por tu perspectiva y por tu presentación demasiado interesante. A continuación vamos a abrir la ronda de preguntas a las expositoras. Las y los invitamos a todos los que están en el Zoom al menos a prender sus cámaras para que podamos tener una conversación más abierta y más directa entre todos. Y a quienes han hecho las preguntas por el chat del Zoom también les vamos a dar la oportunidad, si es que quieren obviamente, de hacer sus preguntas directamente a medida que les vayamos dando la palabra. Entonces, en primer lugar, tenemos una pregunta del Zoom de Fernanda para Lucía. Fernanda, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola a todos y todas, no puedo prender mi cámara porque estoy con mal internet. Primero que nada, muchas gracias a la expositora, ha sido súper interesante el seminario. Y me gustaría preguntarle a Lucía, en el contexto de una nueva constitución, ¿qué podría incorporarse que efectivamente logre cambiar la realidad de las personas privadas de libertad? Eso. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Perdón, Lucía, si quieres... ¿Te parece que tomamos varias preguntas? Así hay más tiempo. Perfecto, sí. Vamos a continuar con una pregunta que es para la profesora Olga, de YouTube. Así que la voy a hacer yo. Es de Catalina y pregunta, ¿hay alguna relación entre el aumento de la condena de mujeres por tráfico de drogas y la entrega de tratamientos de drogodependencia? Luego tenemos, perdón, una pregunta de Francisca Vargas, que está en el Zoom. No sé si tú quieres hacerla directamente y hacia alguna expositora en particular. Francisca, no tiene cámara ni micrófono. Ya, no te preocupes. La voy a leer yo entonces. Dice, ¿conocen algún caso? Es una pregunta abierta. Dice, ¿conocen algún caso de alguna prisión diseñada especialmente para mujeres? Pueden ser internacionales. Solo me he encontrado con lo que mencionaban antes, centros adaptados o donde se cambian los por las privadas de libertad sin una perspectiva de género considerada. Y hacemos una más y luego pasamos a las respuestas de Daniela Escalona, que está en el Zoom. No sé si tú quieres hacer tu pregunta directamente. Si estás por ahí, Daniela. Ahí está. Hola. Yo tenía la duda sobre cómo funcionan los CPF, el apoyo psicológico para las reclusas que son separadas de sus hijos cuando son chicos, cómo funciona ese tema, cómo es el proceso psicológico y la atención también que hay en las reclusas que están ahí. Muchas gracias, Daniela. Vamos a leer una pregunta más que llegó también por el chat de Zoom de Catalina Grisel. Si estás por ahí, Catalina. Hola, sí, quería saber respecto, voy a volver a buscar mi pregunta, lo siento. Ya. Era respecto a si se puede en sí, como las mujeres como delitos menores, en vez de ya hay como más comunitario, y si esto puede estar en tal conversación respecto a la institución que se va a usar. Eso. Gracias. ¿Se escuchó? ¿No? Sí, pero la voy a repetir por si acaso. A mí se me escuchó muy entrecortado, así que la voy a repetir igual. Muchas gracias, Catalina, por tu pregunta, porque es muy interesante. Dice, quería saber si se puede incidir respecto a las mujeres que cometieron delitos menores, realizar trabajos comunitarios en vez de llevarlas a las cárceles y prevenir las vulneraciones a sus derechos. Y si esto se puede tratar en la redacción en la nueva Constitución, velando por aquellas mujeres privadas de libertad que son invisibilizadas. No sé si alguna de las expositoras quiere partir contestando alguna de las preguntas. Voy a partir porque lamentablemente me tengo que ir un poquito antes que termine. Así que igual quiero agradecer a la red por la invitación. Ha sido muy interesante escucharla y ver además la asistencia. A ver, con relación yo soy de las que estoy convencida, como creo que la gran mayoría en Chile, o espero que la gran mayoría en Chile, que el proceso constitucional tiene que ser lo más participativo posible,
Y en ese marco, la gente que está en el sistema carcelario también tiene que participar. Hoy en día no les damos ni siquiera posibilidades de voto, en muchos casos, y creo que eso tiene que ser remediado, ¿ah? Tiene que ser remediado con rapidez. Como yo les decía previamente, el sistema es un sistema invisible, no porque sea pequeño, sino porque recupera, o efectivamente no le importa al mundo de la élite y de la política probablemente en demasía, y necesitamos que sea visible, y creo que es necesario que en algún momento de la discusión, específicamente del proceso, en el proceso constituyente, tiene que haber disposiciones que recojan, digamos, principios rectores del ordenamiento penal que permitan garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de las personas. Y eso es un tema no menor, donde la gente que está hoy día en el sistema cerrado debería tener una voz, o por lo menos debería tener la posibilidad de participar. Creo que hay un tremendo desafío para las personas que se están hoy día candidateando, ¿no? Para poder abrir esos espacios que en muchos casos no he visto que aparecen como más secundarios, pero que a mí me parece que son principales. Son principales porque la ley penal ha sido utilizada como un mecanismo de exclusión. Y cuando uno mira, por ejemplo, en Estados Unidos, el mecanismo de exclusión permitió que los afroamericanos básicamente pierdan niveles de representación electoral sustantivos. Entonces, si nosotros dejamos de lado o no queremos mirar la capacidad efectiva que tiene la ley penal para aumentar los niveles de discriminación y para concentrarse en ciertos grupos de la población, no vamos a poder tener una mirada sobre el reordenamiento que se requiere. Efectivamente, lo que hemos visto en los últimos 30 años son agendas antidelincuencia principalmente, que han generado una sobrecarga del uso de la ley penal sobre este grupo de población, y creo que la igualdad de trato y la proporcionalidad de la pena tendrían que ser dos elementos fundamentales en la discusión, y dos elementos o dos principios centrales en la nueva Constitución. Esto debería entonces permitir que una vez que la nueva Constitución sea aprobada, entremos a redefinir lo que está en las leyes, efectivamente hoy día escrito, y eso va de la mano de un nuevo código penal, donde podamos poner una cierta racionalidad a lo que ha sido un periodo bastante largo de creatividad en el populismo punitivo, donde, digamos, el aumento de las penas ha sido la forma de solventar los desafíos que supuestamente la criminalidad ha puesto. Así que creo que esos son algunos de los espacios que el desarrollo de la nueva Constitución deberían de traer. Vamos a ver si tanta expectativa se logra, eso sí. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por tu participación hoy y por tus respuestas. Sabemos que estás de cumpleaños, así que muchas felicitaciones y muchas gracias de nuevo por participar con nosotros. Y esperamos volver a encontrarnos pronto en otra actividad. Así que muchas gracias. No sé si alguna de las otras expositoras, Olga o Marcela, quisieran responder las preguntas. Yo puedo comenzar, si te parece, Antonella. Solo quisiera hacer una referencia para complementar lo que bien dice Lucía, y con lo que coincido también, que es definitivamente es fundamental entregar esas condiciones de igualdad básicas dentro de este nuevo formato constitucional. Y junto con ello es necesario reconocer algunos principios que forman parte de este espacio de tanta exclusión que bien ya hemos destacado. Y uno de estos principios es el reconocer la reinserción social como un objetivo, como un principio de Estado. Varios países tienen este reconocimiento explícito en sus marcos constitucionales, por lo tanto Chile no tiene por qué estar exento de ello. Y junto con ello, y con miras a reducir la exclusión, y como dice Lucía, de entregar una voz más explícita a las personas privadas de libertad, es necesario restringir al máximo cualquier limitación al ejercicio de la ciudadanía. Las personas que están privadas de libertad deben poder ejercer todo tipo de derechos políticos que cualquier persona en libertad
podría acceder con regularidad. Deberían tener incluso cargos de representación, deberían poder involucrarse en los problemas de su comunidad. Es fundamental, creo yo, ese tipo de condiciones para que además a partir de ahí se promueva también reinserción como una forma distinta, una forma legítima, una forma adaptada a los marcos legales de participación en los problemas del entorno. Entonces, creo que esos son elementos que definitivamente deben ser parte de la discusión constitucional. Y ahora más bien, yendo a las preguntas más específicas que planteaban, yo la verdad voy a responder a la pregunta que me plantearon y también alcancé a leer en el chat algunas otras consultas, así que voy a darme ciertas libertades. En torno al tema de drogas, el tema de drogas es un tema extremadamente complejo. No existe todavía mucha investigación que se haya desarrollado para establecer ese vínculo que planteaba Catalina, creo, no estoy segura el nombre de la persona que me lo planteó, pero que planteaban este vínculo entre la relación entre el aumento de la condena por drogas y el tratamiento de personas, de mujeres por drogodependencia. Efectivamente, a ver, ¿por qué? Porque no existe claridad respecto de si todas las personas que se involucran en las drogas, en el tráfico de drogas, son consumidoras. Existe un porcentaje importante de consumidoras y estas consumidoras tienen una trayectoria de mayor complejidad en su tránsito por la cárcel y luego de mayor complejidad en su proceso de reinserción. En este estudio que mencioné, las láminas que está desarrollando Pilar Laroulet y otro equipo en la Universidad Católica, se está planteando justamente un seguimiento de estas trayectorias y estableciendo también diferencias según distintos perfiles delictivos y distintas condiciones de criminógenas en general de las mujeres privadas de libertad. Entonces, bueno, esto para decir que al margen de ello, al margen de que no exista una relación clara sobre si el consumo de drogas tiene este vínculo con ese otro aspecto de participación de las mujeres en tráfico, sí es verdad que existe insuficiente en servicios en materia de atención de drogodependencia. Existen cárceles definitivamente que han implementado cárceles de mujeres y algunas, sobre todo cárceles de mujeres, que han implementado tratamientos especializados, pero con todas las precariedades que ya hemos comentado. Había una pregunta también referida al catastro de la oferta pública de servicios. Existe un trabajo que se hizo con un equipo de investigadores en el que tuve posibilidad de participar el año 2015 para un proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública que estableció justamente un catastro de todos los servicios que existían en el país y que entregaban una oferta de reinserción social para mujeres privadas de libertad. Ese catastro está disponible, debe estar entre los productos del Fondo Nacional de Seguridad Pública, del Ministerio del Interior, y si no también creo que puede ser fácilmente accesible por internet, creo yo. Bueno, otro elemento que también se planteaba era el tema de ¿qué otro tipo de pena se puede pensar para las mujeres privadas de libertad? Y respecto de ello, existen explícitas referencias en las normas internacionales, exactamente en las reglas de Bangkok, que es la adaptación de las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos para mujeres privadas de libertad, que hacen explícita referencia a la necesidad de pensar en otro tipo de sanciones. Y tanto es así que algunos países ya han implementado estas fórmulas diversas para no generar impunidad, pero sí sancionar desde otras perspectivas a mujeres que incumplan o que realicen alguna actividad delictiva, como por ejemplo comentaba Lucía en el caso de Costa Rica. Entonces, definitivamente es posible y es factible y no hay nada que limite en términos principistas a la posibilidad de pensar en formas no necesariamente punitivas para la implantación, para la determinación de sanciones a conductas delictivas de mujeres. Yo creo que me quedo hasta ahí para dar oportunidad también a Marcela que pueda hacer algunos comentarios. Gracias. Bueno, gracias, Olga. Tomé una pregunta ahí, no me recuerdo quién la hizo, pero que dice relación con la atención psicológica de mujeres al interior, ¿cierto?, de los centros penitenciarios.
sí hay una atención psicológica especializada, dado, ¿cierto?, el alejamiento que se da en muchos casos del núcleo familiar, de hijos pequeños sobre todo. Bueno, en las cárceles, en la mayoría de las cárceles hay duplas psicosociales, asistente social y psicólogos que realizan, ¿cierto?, una atención personalizada, pero depende de la realidad de cada recinto penitenciario, ¿cierto? Y si este recinto penitenciario es una cárcel pública o una cárcel concesionada. La realidad de la cárcel en nuestro país es es totalmente distinta dependiendo del lugar donde esté la cárcel y de las prácticas propias de ese lugar y de muchos factores, ¿cierto?, que intervienen. Entonces, hay atención psicosocial, pero no es una atención, digamos, permanente. Hay pocos profesionales que vayan a hacer estos servicios. De hecho, tampoco la atención es, digamos, regular. Y tampoco se incorpora, pienso yo, la perspectiva de género, porque incluso se reproducen muchas prácticas, digamos, del esquema patriarcal, se validan dentro del espacio penitenciario y se validan no tan solo por parte, ¿cierto?, de las internas, sino que también por parte del personal de gendarmería. Hay mucha validación de prácticas, o sea, de conductas, ¿cierto?, que responden a un esquema patriarcal. Entonces, es complejo el asunto y esto repercute, bueno, han habido muchos casos, y no tan solo por mi experiencia personal, sino también experiencia de otros colegas, de mujeres, ¿cierto?, que por se han suicidado derechamente, o sea, dentro de un penal se han suicidado. A veces son más mujeres que hombres y muchas de ellas digamos, con depresiones graves, severas, ¿no? Entonces, esta es una materia, ¿cierto?, que requiere de muchísima preocupación, pero bueno, en el tema de mujeres, la perspectiva de género para enfrentar estos problemas, pero los hombres tampoco están exentos, digamos, sufren de las mismas problemáticas, solo que las mujeres, ¿cierto?, por esquemas, ¿cierto?, de validación de sistema patriarcal se dan ciertas diferencias y distorsiones, pero en realidad la problemática es generalizada. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Vamos a hacer una última pregunta que llegó ahora por el chat de YouTube. Lamentablemente, siempre en estos eventos el tiempo se hace un poquito escaso, y así que tenemos que dejar varias preguntas en el tintero, pero ya esperamos tendremos otra oportunidad. Y la última pregunta que llegó es para Marcela, pero Olga, obviamente, sí, Felicia, si también quieres comentarnos algo, y ya con eso vamos cerrando. La pregunta, Marcela, es: ¿cómo podemos aplicar la perspectiva de género a través del ejercicio de la profesión como defensora penal pública, defensora penitenciaria en tu caso? Y pusieron en específico, dice, en casos de defensas como, por ejemplo, la del asesino de María Isabel Páez o la de Martín Pradenas. Bueno, lo que pasa es que la defensa penitenciaria se aboca a la defensa de las mujeres condenadas, ¿ya? Entonces estamos hablando de mujeres condenadas, ¿no? No estamos hablando de un proceso que esté en curso, una defensa, ¿cierto?, sino que de mujeres que ya están privadas de su libertad por una sentencia firme y ejecutoriada. La perspectiva de género respecto de ese tipo, ¿cierto?, de esas mujeres, digamos, que ya están condenadas, a mi juicio, tiene que, digamos, aparecer en el momento de la litigación, ¿ya? En el momento en que uno somete, ¿cierto?, a revisión un caso penitenciario, uno tiene que proporcionar datos, evidenciar a la judicatura de ciertos datos para que la judicatura pueda juzgar y revisar ese caso con perspectiva de género. Entonces, es muy importante que desde la perspectiva, o sea, el defensor penitenciario, la defensora, cuando litigue, evidencie con datos, ciertos objetivos, es decir, con estudios, eduque de cierta manera al juez para que entienda lo que se le está planteando, ¿ya? Sobre todo porque en Chile nosotros no tenemos tribunales de ejecución especializados.
Entonces es el juez de garantía que ve un montón de materias penales, que ve todo el ámbito penal, el que tiene que, ¿cierto?, preocuparse de también controlar jurisdiccionalmente lo que pasa en esta etapa, pero no es un juez especializado en estas materias. Al no ser un juez especializado, desconoce muchas problemáticas que se dan dentro del sistema penitenciario, y también desconoce muchas cuestiones que ya son de dogmática y que son importantes, ¿cierto?, y que aunado a datos, digamos, a datos, ¿cierto?, a estudios empíricos, se puede hacer una idea, ¿cierto?, de lo que está pasando en el ámbito penitenciario y resolver desde una perspectiva de género para corregir, porque eso es lo que se busca también, estas diferencias o distorsiones que se dan. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Muy interesante el tema de la ley de tribunales de ejecución penal, ¿no es cierto? Un pendiente que tenemos como país. Bueno, ahí la profe Olga me decía que no iba a agregar nada a la respuesta, así que vamos a ir ya cerrando. Agradecer nuevamente a las expositoras, a Lucía, a Marcela, a la profesora Olga, por su tiempo y por sus grandes exposiciones, y a todos quienes siguieron la transmisión por Zoom y por YouTube. Les invitamos también a conocer el trabajo que hacemos tanto Red de Acción Carcelaria como Proyecto Reinserción a través de las redes sociales, y esperamos volver a encontrarnos en otra instancia similar para seguir repensando el sistema penitenciario con una perspectiva de género. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Adiós, muchas gracias. Que estén bien, hasta luego. Muchas gracias, que estén Adiós. bien. Muchas gracias. Gracias, profesoras. Chao, que estén bien.